Creed en sus profetas. Jueves 5 de junio 2025. Génesis 50. Entonces José se echó sobre la cara de su padre, lloró sobre él y lo besó. José mandó a sus servidores, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron con él 40 días, tiempo que duraba el proceso de embalsamiento, y los egipcios guardaron luto por él 70 días. Y pasados los días de su duelo, José habló a los de la casa del faraón diciendo: Si he hallado gracia ante sus ojos, por favor, hagan llegar a oídos del faraón lo siguiente. Mi padre me hizo jurar diciendo: He aquí que yo voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Permite pues que suba yo ahora, sepulte a mi padre y regrese. El faraón le respondió: Sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los servidores del faraón, los dignatarios de su corte y todos los dignatarios de la tierra de Egipto, toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, formando un numeroso cortejo. Llegaron hasta la era de Atad, que estaba al otro lado del Jordán, y allí tuvieron una lamentación grande y muy fuerte. José hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el duelo en la era de Atad, dijeron: Grande es este duelo de los egipcios. Por eso fue llamado Abel Misraim, el nombre de ese lugar que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado Jacob. Sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, el cual junto con el campo Abraham había comprado a Efrón el Eteo como una propiedad para sepultura. Josué consuela a sus hermanos. Después que había sepultado a su padre, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y todos los que fueron con él para sepultar a su padre. Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: Quizás José nos tenga rencor y nos devuelva todo el mal que le ocasionamos. Y enviaron a decir a José: Tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos. Así dirán a José: Por favor, perdona la maldad de tus hermanos y su pecado porque te trataron mal. Por eso te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. José lloró mientras le hablaban. Entonces lloraron también sus hermanos, y postrándose delante de él le dijeron: Aquí nos tienes como a siervos tuyos. Pero José les respondió: No teman, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los confortó y les habló al corazón. José muere en Egipto. José se quedó en Egipto con la familia de su padre. José vivió 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron puestos sobre las rodillas de José. Luego José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará con su favor, y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Ciertamente Dios vendrá en su ayuda. Entonces ustedes harán llevar de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Patriarcas y Profetas. Capítulo 9. La semana literal. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad en cuanto a sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos casos eran muy diferentes de las actuales. Pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes
que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciera la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos. Al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las convierten en maldición. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala muy claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales, y en abierta oposición a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura, el razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos, que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Dios ha permitido que raudales de luz sean derramados sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura, pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano desconocido. Aún las personas más inteligentes, si en sus investigaciones no son dirigidas por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación, debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales. Consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad.